¿Qué tal, amigas y amigos de Estamos Filosofando? El día de hoy vamos a hacer una nueva transmisión especial, un nuevo video especial sobre la infraestructura y la política de México. En la pestaña de comunidad del canal de YouTube de Estamos Filosofando, yo les hice una encuesta preguntándoles pues qué video les gustaría ver en el canal, y estas serán las opciones que pueden ver ahorita en la pantalla. Geopolítica e infraestructura de México ganó con 40%. También estaba de opción las elecciones y la política de Estados Unidos y el tema de Twitter y Elon Musk. Y ustedes optaron por este video de geopolítica e infraestructura de México que vamos a ver el día de hoy. Estos videos pues son para complementar la actividad del canal. Nuestro canal sigue nuestro curso de Historia de la Filosofía. Estamos actualmente en la filosofía moderna. De hecho, yo también les compartí la agenda de los próximos videos que tendremos en el canal. Ya tenemos dos en línea, la introducción a la filosofía moderna y el renacimiento, y vamos a continuar con los siguientes videos. Recuerden que ya hicimos también toda la temporada de filosofía antigua y la temporada de filosofía medieval, que pueden ver en el canal, ya sea a través de las listas de reproducción o en los maratones que ya traen todos los videos. Nosotros seguimos con la historia de la filosofía, vamos en orden, seguimos el orden cronológico, pero es muy importante, primero, no distraernos de nuestro objetivo, que es la historia de la filosofía, pero también estos videos pues toman un poco de tiempo. La verdad es que la investigación, la edición, la producción de estos videos es algo tardada. Puede tardar semanas o a veces un mes, incluso 5 o 6 semanas producir cada video. Yo los hago con mucho cuidado y mucha delicadeza, y por eso es que toman tanto tiempo la producción. Y no me gusta que el canal esté solo y sin contenido. Y por eso me gusta hacer estos videos de geopolítica. Estoy pensando qué otro tipo de contenido hacer mientras se producen los videos de historia de la filosofía, que toman un poquito de tiempo, ¿no? Esto es para seguir con ustedes, seguir acompañándolos, presentarles contenido de calidad, interesante, que lleve a discusiones, a que pensemos un poco mejor nuestra realidad actual, sin olvidar nuestro tema filosófico, ¿no? Esa es la razón por la cual hago estos videos. Si tienen ustedes sugerencias de qué les gustaría ver, y además nos permite otro formato, es un formato un poquito más libre. Podemos jugar con los contenidos de forma pues mucho más, pues sí, más libre, sin tener que seguir la estructura, la agenda de la historia de la filosofía. eh, y que yo los puedo producir así, de una sola tirada, así como salen, así los subo yo. Es otro estilo, ¿no? Entonces, yo creo que se complementan los dos formatos muy bien. Por un lado, seguimos nuestro recorrido de la historia de la filosofía, pero de vez en cuando comentar temas de actualidad o temas de política, temas de historia, de arte. Ya me dirán ustedes qué les gustaría ver. Acuérdense que ya hay algunos otros videos en el canal. Tenemos el de la Escuela de Atenas, comentamos el tema del Reino Unido, ¿no? El de los puntos estratégicos del mundo también está muy bueno para que lo revisen. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la geopolítica y la infraestructura de México. Creo que es un tema bien interesante, es un tema que nos puede ayudar a pensar esta realidad nacional que vivimos en México. Haré una breve introducción para nuestros amigos de otros países, para que también conozcan este país tan hermoso que es México. Yo vivo feliz y encantado en este país, enamorado siempre de México. Eh, para que conozcan un poco su geografía, la división política, los estados, el clima, y al final también los proyectos de infraestructura que se están teniendo en México, muy importantes y que pueden
redituar en una transformación económica y social, sobre todo en el sureste de México, que ha sido una región bastante olvidada en administraciones anteriores. Entonces la idea es pues revisar qué proyectos hay sobre México y vamos a comenzar pues hablando de la geografía en general, ¿no? Aquí tenemos los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de esta nación, según la Constitución de 1917, y es un país que colinda con los Estados Unidos al norte, con Guatemala y Belice, colinda con el Océano Pacífico, con el Golfo de México y el Mar Caribe, ¿no? Este es México, que pues tiene muchas oportunidades comerciales debido a su situación geográfica muy estratégica y que no siempre se ha sabido explotar. Si nosotros vemos dónde está ubicado México, pues es de una verdadera envidia comercial, económica, lo que puede brindarnos este posicionamiento, ¿no? Primer punto es que no todos los países de América tienen acceso a los dos océanos, ¿no? En Norteamérica es el caso de Canadá, Estados Unidos y México, y algunos, la mayoría de los países de Centroamérica, no todos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, no así el caso de El Salvador y Belice, tienen acceso a los dos océanos, y el caso de Colombia, que también tiene acceso a los dos océanos, y párale de contar, ¿no? El resto de las naciones americanas están o del lado del Pacífico, o del lado del Atlántico, o del lado del Caribe, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el acceso a los dos océanos, o al menos a uno, si es el caso? Pues porque el comercio internacional se mueve de forma oceánica, ¿no? O sea, las grandes, digamos, los grandes movimientos comerciales de mercancía pues se mueven a través de los contenedores, ¿no? No se mueven tantas mercancías ni por tierra ni por aire, ¿no? O sea, la gran carretera comercial del mundo es el océano, ¿no? Es el gran océano. Y si tú puedes conectar un océano con otro, pues tienes muchas oportunidades comerciales. Pregúntele nada más a Panamá, ¿no? Panamá es un país que depende del canal, es su mayor ingreso comercial, porque permite el tránsito de mercancías pues de un lado a otro, ¿no? Entonces es muy importante poder explotar este recurso y que realmente no se ha hecho a todo su potencial en México, ¿no? Además de ello, pues, además de esas ventajas, pues México tiene pues ciertas desventajas también, ¿no? México, como pueden ver en el mapa topográfico, ¿no? De elevación, pues es un país montañoso en buena parte de su extensión territorial, ¿no? Tenemos por un lado la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, el eje volcánico transversal, los Altos de Chiapas. Entonces pueden ver que forman una especie de meseta en el centro que se llama el altiplano mexicano, ¿no? Entonces la montaña pues siempre es un problema la montaña porque previene la comunicación fácil, ¿no? La construcción de carreteras y pues no es tan arable, no es una tierra que se pueda cultivar con facilidad como son las grandes extensiones planas, ¿no? Tiene ciertas ventajas también, defensivas, por ejemplo, ¿no? Militares. Captura de agua, ¿no? La montaña puede, en algunos casos, capturar el agua o en unos casos evitar el paso del agua, ¿no? según la geografía particular. Entonces, algunas regiones pueden ser muy secas, como es el caso del norte, ¿no? En esta zona, que es el desierto de Sonora,
pues no llega mucha agua. Además de las montañas, hay otros eh, atenuantes como la latitud, donde están estas regiones, que hacen esta zona sumamente desértica, ¿no? Tengo por aquí un mapa de... ¿Dónde está? De climas. Creo que se ve bastante bien en el mapa satelital, ¿no? Aquí se ve bastante bien, ¿no? Entonces pueden ver como el norte de México pues es bastante seco, es el desierto de Sonora. Pueden ver aquí que la Sierra Madre Occidental captura cierta cantidad de agua, sobre todo en las montañas, ¿no? Se escurre el agua que viene del océano. Esta región que es Sinaloa es una región agrícola importante en realidad la costa del Pacífico hasta acá tiene una buena producción agrícola, tomate, el famoso oro verde que es el aguacate que se da en Michoacán, ¿no? También en la zona del Golfo tenemos bastante verdecito, como pueden ver, ¿no? Entonces son zonas agrícolas importantes cuando está pegado a la montaña, pero entre las montañas pues es bastante desértico, ¿no? Y también el norte de México, en la península de Baja California, es también bastante desértico. Aquí la agricultura no es un recurso importante, sí lo es la pesca, ¿no? Aquí hay bastante pesca. Turismo, por supuesto, porque está unido, está muy cerca de los Estados Unidos. Están Los Cabos, ¿no? Está La Paz, centros turísticos importantes. Ballenas en el Mar de Cortés, así llamado Mar de Cortés, que es este mar interior. Pero la parte agrícola está más bien de este lado, ¿no? En Sinaloa, en Nayarit, Michoacán, Colima, tiene mucha fruta, ¿no? El sur de México es agreste, es muy montañoso y desgraciadamente pues es una zona de bastante pobreza, ¿no? Pueden ver aquí en este mapa las tasas de pobreza en México por estado y pueden ver que el sureste es pues una región bastante pobre debido al tema de la montaña. Esta región es bastante montañosa, la comunicación es difícil, es una región conforme te vas acercando al sur selvática, lo cual también lo hace complicado, ¿no? Y que no tiene buena comunicación con el resto del país. El norte del país pues está unido a la frontera de Estados Unidos y hay muchísimo tráfico comercial y movimiento comercial en esta región, por lo cual pues, es una región bastante próspera. Casi es otro país, la frontera no es ni Estados Unidos ni México, es algo ahí en medio. Tiene la ventaja de que se puede hacer maquiladora, es decir, empresas de Estados Unidos vienen a poner sus fábricas a México y pues la mano de obra es mucho más barata de lo que habría que pagar en Estados Unidos, ¿no? Entonces esta región pues se puede poner mucha industria, mucha fábrica, está cerca de Estados Unidos, se puede mandar mercancías y pertrechos de forma muy fácil, ¿no? A través de la frontera, y conforme te alejas de Estados Unidos, el índice de pobreza va subiendo, ¿no? Para nuestros amigos de América Latina y de otros países, ¿no? Que nos estén viendo, nada más les hago un breve repaso de los estados de México, del nombre de los estados y de las regiones, porque a lo mejor no las conocen, ¿no? Entonces, compañeros mexicanos, yo sé que ustedes se la saben completamente, porque lo estudiamos en la primaria, pero pues no todos son mexicanos los que nos están viendo, ¿no? Entonces, para que sepan un poquito de cómo se llaman los estados, porque los voy a estar mencionando a lo largo del video y no quiero que se me pierdan, ¿no? Y además a los mexicanos a lo mejor les sirve de repaso, ¿no? Entonces, bueno, los estados de México, la división política, México pues, es una federación, es una república federal, entonces tenemos estados, ¿no? No tenemos ni provincias, ni departamentos, ni comunidades autónomas, ¿no? Son estados de la federación. ¿Cuáles son? Baja California Sur, Baja California,
que es la península de Baja California, el estado de Sonora, el estado grande de México, que es Chihuahua, el estado más grande, que son las regiones desérticas y al norte, aunque bueno, también algunos países, algunos estados son muy diversos, ¿no? Sobre todo Chihuahua tiene montaña también, ¿no? Depende de la región, ¿no? Pero en general son estados desérticos, ¿no? La mayor parte del estado. Coahuila, Nuevo León, donde está la capital Monterrey. Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México pues son las ciudades más grandes e importantes del país. Tamaulipas, que ya es la zona del Golfo de México, y esta es la región del norte, ¿no? Después tenemos la región del Pacífico, que está Sinaloa, está Nayarit, está Jalisco, su capital Guadalajara, Colima y Michoacán, ¿no? Esta es la región del Pacífico. Después tenemos la región del Altiplano, que también en esta zona se suele llamar el Bajío, que es la zona histórica donde están las ciudades coloniales, donde se desarrolló mucho la minería en la época colonial, se sigue desarrollando todavía, plata sobre todo, pero hay muchos otros tipos de minerales por la zona montañosa. Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, zonas mineras importantes hasta el día de hoy. Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, otra zona importante minera, y de muchas ciudades coloniales hermosas, ¿no? Preciosas esta zona de México, tiene una vocación turística muy importante y es muy bonito el Bajío, a mí me gusta mucho, ¿no? Morelia también es considerado parte del Bajío y Michoacán, ¿no? Después tenemos el centro del país, está el Estado de México y la Ciudad de México. Son dos entidades federales distintas. Entonces es un poco complicado para los extranjeros porque tenemos el país México, el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México es un estado independiente de la nación que rodea la Ciudad de México, ¿no? Y después la Ciudad de México es la capital del país, que está, digamos, aquí empotrada entre el Estado de México y otro estado que es el estado de Morelos, ¿no? Después está Tlaxcala y Puebla y el estado que bordea el Golfo en el centro se llama Veracruz, donde está el puerto más importante del Golfo, que es el puerto de Veracruz. Después ya tenemos el sur de México, donde está el estado de Guerrero, aquí está el puerto de Acapulco, y ya tenemos el sur y sureste mexicano, que eso de sureste es un poco equívoco porque, por ejemplo, Yucatán se le llama sur de México, sureste de México. Su capital Mérida está al norte de la Ciudad de México, ¿no? O sea, en realidad México no debería ser clasificado como un país de norte y sur, sino más bien de oriente y occidente, porque es un país más bien alargado, más que de altura, es más bien gordito, ¿no? Pero pues es un poco extraño que le llamemos el sur a Yucatán. Está al norte, pero bastante al norte de la Ciudad de México, ¿no? Está a la altura de Guanajuato, está más al norte que Guadalajara, ¿no? Y pues se le llama al sur de México por alguna razón. Entonces, bueno, tenemos Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también toda esta zona es una zona de comunidades indígenas importante, ¿no? Lo cual pues también ha traído problemas porque México pues desde tiempos de la colonia no ha sabido bien integrar a estas comunidades a la cultura, a la economía del país, ¿no? Siendo que pues también son una riqueza cultural importante y que pues le brinda una cantidad de turismo y de ingresos a México, y no siempre estas comunidades se benefician de esos recursos, ¿no? Entonces es una deuda pendiente histórica de México de toda la vida hacer justicia social en lo que respecta a las comunidades indígenas que le dan tanta riqueza gastronómica, textil, cultural, lingüística, social al país, ¿no? Entonces tenemos ahí una deuda histórica porque pues no hemos sabido integrar
personas que no hablan el español a esta nación, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, esa deuda histórica yo espero eh, pues esté luchando para que estén pues con una mejor calidad de vida. Entonces toda esta zona pues es una zona indígena, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde se dio el famoso levantamiento alzado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 1 de enero de 1994, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, donde su capital es Chetumal, pero está la importante ciudad turística de Cancún, y Yucatán, que tiene una cultura propia y su capital Mérida es hermosa, ¿no? Eh, es un país muy diverso, es un país con muchas posibilidades económicas y que yo creo apenas está dándose cuenta de ese potencial que tiene, ¿no? Todo el país es muy bonito, ¿no? A veces uno tiene sus preferencias, no quiero quedar mal con nadie, ¿no? Pero pues es imposible, ¿no? Y me falta a mí conocer México, ¿no? Me faltan algunos estados, no voy a decir cuáles me faltan porque voy a quedar mal. Pero me gusta mucho este país. Pero bueno, hablemos de las posibilidades, hablemos de las oportunidades económicas que tiene México, ¿no? O sea, cómo podemos potencializar este país, ¿no? Y qué dificultades tiene, ¿no? Hablábamos ya del problema de la montaña, también tenemos el problema de los ríos, ¿no? México no es un país de ríos como lo sería Francia o como lo serían los Estados Unidos, que tiene el famoso río Mississippi. Los ríos son muy importantes porque, primero, por el recurso hidrológico, por el agua misma, ¿no? Por el transporte del agua, y segundo, por el tema de la navegación fluvial, ¿no? O sea, si hemos dicho que el océano es la gran carretera comercial del mundo, pues los ríos son las avenidas que atraviesan los países. Entonces, tener ríos largos y que sean navegables, pues son de una gran ayuda comercial para los países. Y no es el caso de México, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba buscando un poco sobre la información de los ríos y lo que nos dice por aquí la Wikipedia, nos dice que los ríos son en general cortos y navegables con caudal relativamente modesto debido a la presencia importante de cadenas montañosas en las cercanías de las costas. Esto es especialmente cierto en la costa del Pacífico, en cuya vertiente, sin embargo, desembocan algunos de los ríos más largos de México, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues los ríos de México son cortitos, están unidos, están muy cerca de la costa, vienen de las cadenas montañosas, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? Pero el río Balsas, el Grijalva es un río bastante caudaloso que atraviesa Villahermosa, Tabasco, pero pues es muy cortito, ¿no? O sea, sería ideal pues un río que recorriera todo México, que fuera por el centro y desembocara en el mar, pero no es el caso, ¿no? Entonces, esta es una dificultad económica, no tenemos grandes ríos, puede ser un país seco, sobre todo al norte y en ciertas temporadas, el sur es más húmedo, ¿no? Pero el agua es un recurso que México debe de cuidar muy bien y no lo hace tan bien, ¿no? Se desperdicia mucha agua, muchos ríos están contaminados. Hablaremos también en esta transmisión sobre el caso del lago de Texcoco y lo que sucede en la Ciudad de México con el tema del agua. Entonces es muy importante, muy importante, es vital, literalmente vital, que todos los países, pero sobre todo los países comprometidos por la falta de agua, que pongan atención a ese tema, ¿no? Entonces, ese es un problema. Las montañas son una ventaja, una desventaja. Los ríos no le favorecen a México. Ya hablamos de la situación política, ya hablamos del clima, ¿no? Pues los desiertos no es un área productiva importante agrícola, por supuesto, pero es un recurso
de renovable importante, ¿no? Porque hace sol todo el año, ¿no? Entonces, hacer granjas solares sería interesante e importante. De hecho, se hacen bastante en esta región, ¿no? Otro recurso importante es el viento, que hay sobre todo aquí, hay una región que se llama La Ventosa, en Tabasco. Se podrían poner granjas eólicas, ¿no? Pero bueno, esas son las dificultades. Entonces, ¿qué favorece a México? ¿Qué puede hablar bien de México? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué nos puede servir para mitigar la pobreza que hay sobre todo en esta región? Pues una ventaja que tiene México es la misma geografía del país. Es un país que se va haciendo angosto conforme se va metiendo al sur, lo que es Norteamérica. Desde todo lo que es Norteamérica, pues vemos como Norteamérica es una región que, si fuera un cono, pues México es el final de ese cono, ¿no? Una especie de cucurucho, llamamos en México, llamamos esa palabra, ¿no? Eh, Ese cucurucho que es México. Aquí está. Quiero dejar que se quede ahí. Ahí está. Ya. Entonces, esa angostura pareciera una debilidad porque tenemos menos tierra, por ejemplo, ¿no? La extensión territorial de México son como 2 millones de kilómetros cuadrados, más o menos, mucho menor de lo que es Estados Unidos y lo que es Canadá. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene? Hagan un poquito las cuentas, ¿no? La ventaja es que los océanos están más cerca uno del otro, ¿no? No tanto como en el caso de Panamá, pero sí bastante cerca. Se podría hacer una especie de puente comercial que uniera el Golfo de México con el Mar Pacífico, Océano Pacífico. Es un proyecto que se discutió y se realizó desde tiempos de don Porfirio Díaz, por allá empezando el siglo XX, de establecer comunicación entre estas dos regiones, porque aquí, como pueden ver, entre los estados de Oaxaca, Veracruz y Villahermosa, está el llamado Istmo de Tehuantepec. Un istmo, pues, es una región geográfica donde la tierra se hace más angosta. Entonces podríamos quizás hacer un canal o un puente comercial o algo entre estas regiones. En la época de Porfirio Díaz se hizo un tren interoceánico donde llegaban barcos que descargaban sus mercancías aquí, se iban por tren y se volvían a cargar y ya se iban, ¿no? ¿Y esto por qué nos sirve? Porque si nosotros, digamos, quisiéramos comunicar la costa este y oeste de Estados Unidos, se puede hacer marítimamente actualmente a través de el canal de Panamá. Esto se puede hacer, se hace todo el tiempo, ¿no? Pero el problema, pues, es que Panamá está más lejos que México. Entonces, métele más kilómetros de gasto de combustible y gasto de tiempo. Entonces, si nosotros podríamos ahorrarnos este pedazo, pues sería un ahorro de tiempo importante, ¿no? Ahora, esa es la ventaja. ¿Qué desventaja hay? Primero, que no es tan angosta esta distancia, ¿no? O sea, si nosotros medimos de una costa a otra, son como 200 kilómetros en su parte más angosta, ¿no? 218 kilómetros, ¿no? Y si nos vamos a Panamá, pues son
como 60 kilómetros. Además, está más plano en Panamá, entonces se puede construir un canal marítimo y además se puede inundar el lago Gatún, subir los barcos con esclusas y bajarlos del otro lado. De esto hablamos en el especial de los puntos geográficos, ¿no? En México, pues el problema es que no es tan planito. Hay algunos montes que no harían tan fácil la construcción de un canal marítimo, ¿no? De hecho, la elevación pues, puede llegar a ser de unos 500 metros o algo así, ¿no? Aquí en la parte inferior lo pueden ver, ¿no? O sea, conforme paso el cursor, no sé si se alcanza a ver, 200, 300 metros de elevación, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil de librar. Cavar 500 metros para hacer un canal, pues es incosteable, es difícil, ¿no? Entonces, un canal marítimo no se podría hacer. Se hizo el canal ferroviario en la época de Porfirio Díaz, se abandonó porque el tren se acabó en el siglo XX en México, se dio preferencia a los carros y a las autopistas, una verdadera pena y lástima. Antes estaba bastante bien comunicado México ferroviariamente. Entonces lo que se puede hacer es rehabilitar esta región, construir en esas mismas vías, en el derecho de vía, rehabilitarlo para tránsito ferroviario contemporáneo. No se van a pasar tantas mercancías como en el Canal de Panamá, es decir, no es una competencia el Canal de Panamá. No se puede, o sea, no hay manera de que se transiten tanto volumen de mercancía porque hay que descargar y cargar de un lado y del otro si se hace de forma ferroviaria. En cambio, los barcos del canal pues pasan cargados sin ningún problema, ¿no? Pero puede ser una oportunidad comercial. No se trata de competir con el canal, pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, en esta región se podría habilitar, y es lo que se está planteando, zonas industriales, parques industriales, de tal manera que las mercancías que lleguen de un lado o del otro puedan ser transformadas o puedan ser procesadas en esta región. Se quedan aquí las mercancías, se procesan y después ya pasan del otro lado procesadas. ¿Y eso qué ventaja tiene o por qué? Supongamos que en Estados Unidos, en Nueva York, en Filadelfia, hay una mercancía que se trae a México, ¿no? La traemos por acá. Ya llegamos a esta región. Y nosotros queremos empaquetarla o queremos procesarla, ¿no? Entonces lo que se hace es que esa mercancía, esa materia prima, se puede procesar aquí y ya pasa del otro lado procesada ya sea a la otra región de Estados Unidos o puede ir a Asia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Esa es una oportunidad comercial que tiene México, porque toda esta región pues hay mucha población que podría laborar en esta región industrial y hay el espacio y hay además recursos propios en México para la transformación de mercancías, cosas que no hay en Panamá. Específicamente, ¿qué hay en esta región? Además del capital humano, hay petróleo, sobre todo en esta zona que es la zona del Golfo, ¿no? Todo lo que es Campeche, Tabasco, Veracruz es una zona petrolera importante. Entonces, con esa materia prima, pues se puede hacer la transformación de ciertos recursos, aunado a el tránsito del corredor interoceánico.
Bueno, esto que les estoy hablando yo de forma hipotética, pues no es tan hipotética porque ya se está realizando actualmente. Actualmente se está haciendo el proyecto interoceánico en México, ¿no? Y aquí lo pueden ver. Esto ya se está realizando. Esto se tiene que inaugurar antes de que termine el sexenio. Un sexenio, para los que no lo sepan, nuestros amigos de América Latina, son los 6 años que tiene una administración, un presidente. No hay reelección en México y se le suele llamar pues, administraciones sexenales, ¿no? Son 6 años. Entonces, antes de que termine la administración del actual presidente, pues lo que se tendría que terminar es este corredor interoceánico que aquí ustedes lo pueden ver, lo cual implica la rehabilitación de las vías férreas y la rehabilitación de los puertos, ¿no? Que están tanto en el Golfo de México como en el mar, en el Océano Pacífico, ¿no? Que son los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y de Salina Cruz, en Oaxaca. Entonces se rehabilita los puertos para que tengan gran calado y se pueda hacer descarga de mercancía, se rehabilita la vía férrea y además muy cerca de aquí está la construcción que ya se inauguró de la refinería de Dos Bocas en Veracruz, ¿no? En Tabasco, perdón. Y aquí pueden ver que está la reserva petrolera. Y aquí se está proyectando, por ejemplo, la zona libre de transísmica para hacer los parques industriales, el corredor transísmico, ¿no? Y además otros proyectos de la administración actual, como Sembrando Vidas, que es un poquito polémico, no me voy a meter en eso en este momento, ¿no? Porque es un proyecto de impulso a la agricultura, ¿no? Que ha tenido luces y sombras, en particular ese proyecto, ¿no? Pero este proyecto, independientemente de la administración, del partido político, era una deuda histórica porque esta zona pues tiene toda esta vocación, tiene todo este potencial comercial. Hay muchísimas personas sin trabajo en esta zona, por lo que hablábamos del tema de la pobreza, y que podría impulsar mucho, mucho esta región. Tiene recursos naturales, tiene el petróleo, tiene agricultura, tiene árboles de maderas preciosas y de agricultura especializada, ¿no? Hay café en esta zona, muy importante, ¿no? En Veracruz hay un café muy rico, en Chiapas, en esta zona es mucho café también, es una zona cafetera, y que no se ha explotado como se debe, ¿no? Entonces, si se hace bien este proyecto, sería muy benéfico para México, porque es como un diamante en bruto, ¿no? O sea, está este potencial de la angostura del istmo de Tehuantepec. Simplemente por conectar los dos océanos, ya vas a tener una gran cantidad de comercio que va a estar transitando entre los dos mares, ¿no? No solamente es el comercio de Estados Unidos, es el comercio de Asia con Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense esto, ¿no? Tenemos el eje Estados Unidos, el eje de América del Sur y Centroamérica, con el eje del Pacífico y con el eje del Atlántico, ¿no? O sea, esto no lo tienen todos los países. Y aquí está el punto clave para hacer este paso, ¿no? Sin competir con Panamá, insisto, es otra vocación de transformación, de manufactura, ¿no? No es simplemente el paso de embarcaciones, ¿no? Es otra idea. Por si fuera poco, ese no es el único proyecto que se está realizando en México para aprovechar esta angostura geográfica de la que les hablaba, ¿no? Hay otro proyecto
que no es un proyecto del gobierno de México propiamente, aunque el gobierno obviamente lo apoya, y del cual no se habla mucho, lo cual a mí me llama mucho la atención. Del interoceánico se habla algo, pero es bastante poco, se podría hablar mucho más de este proyecto. Pero el otro proyecto se llama el Corredor Trinacional Temec, que es este que pueden ver aquí, ¿no? Lo que se busca es una vía férrea que conecte el puerto de Mazatlán con Durango, con Monterrey, a la ciudad de Laredo, Texas. Y ya de ahí conectas ferroviariamente con toda la red ferroviaria de Estados Unidos, que es muy robusta. ¿Esto qué ventaja tiene? ¿No? Bueno, no sé si ustedes vieron en la pandemia, en la época de la pandemia, el puerto importante del Pacífico de Estados Unidos, pues es el puerto de Long Beach, en Los Ángeles, California, ¿no? Entonces de ahí vienen muchas mercancías que vienen de Asia, conectan aquí y ya de aquí agarran su destino para Texas, para la zona de los Grandes Lagos, qué sé yo, ¿no? Sobre todo lo que importa es conectar con el este, la costa este, donde pues, hay mucha actividad industrial y comercial, ¿no? Sobre todo en esta zona, el llamado Rust Belt, el cinturón oxidado, así se llama, ¿no? Que es donde están todas las fábricas, las industrias, Pittsburgh, Detroit, Cincinnati, toda esta zona, ¿no? Ahora, como pueden ver, pues la distancia es considerable, ¿no? O sea, hay que mandar por tierra todo esto. Y además, el puerto de Los Ángeles, de Long Beach y todos los puertos de Estados Unidos se saturaron durante la pandemia, ¿no? Porque hubo una falta de sincronización en la llegada y la salida de los barcos y quedaban estacionados durante semanas ahí esperando su turno para entrar y salir, ¿no? Por todo lo que produjo la revisión en el tema del COVID, del personal, fue un verdadero relajo, ¿no? Entonces, toma tiempo primero descargar en Los Ángeles y luego toma tiempo mandar estas mercancías a otras regiones, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero aquí tenemos otra oportunidad comercial. ¿Cuál es? Bueno, la opción es cortar por México, porque pues miren, la distancia es mucho menor, ya que les digo, es un país angostito. ¿Cuál es la diferencia en kilómetros, por ejemplo, en línea recta, ¿no? Que digo, obviamente nunca es en línea recta, pero hay que pasar por valles y montañas. Pero bueno, si fuera en línea recta, son como 840 kilómetros desde el puerto de Mazatlán hasta Texas, ¿no? Hasta más o menos donde está Laredo. 840 kilómetros en línea recta. Si te vas por Los Ángeles, bueno, ahí nos fuimos por San Diego, pero no vamos por Los Ángeles. Pues la distancia es de unos 1500, 1600 kilómetros, ¿no? De distancia. Entonces cortamos prácticamente la mitad, ¿no? Si nos vamos por esta zona. O sea, llegan mucho más rápido las mercancías si descargamos y cargamos aquí. Lo que hay que hacer es rehabilitar también los puertos marítimos, como es el caso del puerto de Mazatlán, y rehabilitar la vía de ferroviaria que iría por Durango, Monterrey y Laredo. Y ya llegas a la región ferroviaria de Estados Unidos y ahí ya puedes conectar. Aquí conecta con Dallas, a Tulsa, a Chicago, incluso hasta Canadá, a Winnipeg. Pero pues de aquí es muy fácil también ya conectar al este de Estados Unidos, ¿no? Esto pues beneficiaría pues, a toda esta región norte de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo
es aprovechar la situación geográfica natural de México. No hay que hacer nada más. Ya está ahí, ya el país está así. Ya es angostito. Es la cadera de, es la cadera de América, ¿no? ¿No? Digo, es la cintura, perdón. La cintura de América, ¿no? Entonces, si atraviesas por acá y atraviesas por acá, te ahorras todo este tránsito. Y que también estos puertos ya están saturados. Entonces desahogas. Y aquí lo que haces es incentivas el comercio, incentivas las ciudades intermedias, Mazatlán, Durango, Monterrey, toda esta región, que además también puedes intervenir pues apoyando el comercio local, ¿no? Todo el tomate, todo el aguacate, los chiles, toda la producción agrícola que hay en esta zona, pues la mandas más fácil a Estados Unidos por acá, directamente. Eso es algo que se está haciendo en esta administración. El Corredor Temec lo hace una empresa privada, pero con apoyo del gobierno, ¿no? Del gobierno de México. Y no se discuten estos temas ni en los medios de comunicación, ni en ningún lado, pero ustedes busquen en Google Corredor Temec o el Corredor Interoceánico y les va a salir una cantidad impresionante de información. Entonces, bueno, ese es un proyecto importante. Otro proyecto importante, pues va a ser, ya hablamos también de las refinerías, hablé un poquito, pero podemos hablar un poquito más. ¿Por qué son importantes las refinerías? Porque México es un país petrolero, produce una cantidad importante de barriles de crudo al año, pero el crudo pues no sirve para nada, por eso está crudo, hay que cocinarlo. Hay que producirlo ya sea en gasolina o ya sea en productos derivados del petróleo, ¿no? Como se le llama, ¿no? Las naftas, diésel, plásticos, ¿no? O sea, son cosas que se usan cotidianamente, todo está hecho de plástico, ¿no? O sea, muchas cosas que están ahí a nuestro alrededor, pues estas cosas están hechas de plástico o de petróleo, ¿no? Entonces, México durante muchos años producía el petróleo, pero no tenía la capacidad de refinación, mandaba, sobre todo a Estados Unidos, a la zona del Golfo, Houston, Luisiana, ¿no? Donde tienen refinerías. Mandábamos el crudo y nos mandaban el petróleo, la gasolina y las naftas de regreso. Es una pérdida de ingreso importante, ¿no? Y no solo es una pérdida de ingresos, sino que también se compromete la seguridad nacional. Digo, ahorita es más obvio que nunca la situación de Ucrania y Rusia, que pues, los países de Europa están temblando pues, porque no tienen soberanía energética, tienen que comprarle todo su petróleo y gas natural a Rusia. Y si hay una guerra como la que hay ahorita y entran en conflicto Europa con Rusia, pues simplemente Europa le cierra el gas y esta gente se congela en el invierno, como lo que está pasando ahorita, o se le suben los precios de forma astronómica. Esto es algo que los Estados Unidos han entendido desde siempre. O sea, ¿por qué hacían tantas guerras en el Golfo y en Medio Oriente? Pues porque el petróleo mueve al mundo todavía, ¿no? No se ha hecho todavía la transición energética a energías renovables. Eso va a tardar algunos años, ¿no? O sea, seguimos nosotros manejando en gasolina, todo el mundo, ¿no? Todos los vehículos, las plantas de energía, tristemente, ¿no? Pero así es la realidad del mundo, ¿no? Ojalá ya todo fuera verde, pero esto es un proceso de transición que va a tomar décadas, 10, 20 años, ¿no? Entonces no podemos decir, ya no importa el petróleo,
de aquí a 20 años, pues no, va a seguir importando muchísimo, ¿no? Los países, la estabilidad de un país, pues depende de que tenga petróleo, si no, se colapsa, ¿no? No se pueden mover las mercancías, no se pueden mover las personas, no hay energía eléctrica, dependiendo de qué tan eh, petrolizado esté el sector energético, unos países más, otros países menos, pero de que sigue importando, sigue importando. Entonces era una deuda pendiente la soberanía energética de México. No basta con tener petróleo, hay que tener la capacidad de refinación. Entonces, ¿qué hizo México? Primero, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que ya está inaugurada, y la otra fue la compra de la refinería de Deer Park en Houston, Texas. El gobierno compró una refinería a Shell en Houston y se están rehabilitando otras refinerías antiguas de México que no estaban produciendo lo que podían producir. Entonces, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo en la forma en que se implementan las estrategias, pero de las administraciones políticas, pero hay cosas que no podemos dejar de lado, ¿no? Hay cosas que son indiscutibles. Y la energía petrolera, los recursos petroleros son indispensables para el desarrollo de cualquier país. Entonces, fue un acierto que ya está produciendo, ¿no? Que ya está produciendo. Por aquí tenía una nota. ¿Dónde está? No, esto es del AIFA. Aquí está, ¿no? Deer Park eleva el procesamiento de crudo, dice la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, ya México está en camino de producir toda la gasolina que necesita un país, ¿no? Y eso evita, pues, los famosos gasolinazos, ¿no? Y eso evita que haya crisis económicas, ¿no? Además, también estaba el tema de que estaba coludido el crimen organizado y Pemex y se robaban mucho petróleo de los oleoductos, ¿no? Un fenómeno que en México se llamó el huachicoleo, ¿no? Entonces robaban la gasolina y pues eso era terrible, ¿no? Entonces ese fue un acierto de esta administración, ¿no? Que ya está dando sus frutos, ¿no? O sea, está estabilizado el precio de la gasolina, por ejemplo, y no depende México de otros países, ¿no? Que si, por ejemplo, si Estados Unidos vende toda la gasolina a México y México toma una actitud política, económica, comercial ajena a Estados Unidos, pues Estados Unidos le corta el gas, como sucede en Rusia y Europa, ¿no? Y eso pues pierde la soberanía de México, no puede negociar con otros países o quejarse de Estados Unidos porque les cortan el gas, ¿no? Entonces, importantísimo esto y qué bueno que se realizó. Y pues las dos refinerías donde están, una está en Deer Park, las más grandes, que ya está produciendo, o sea, ya estaba hecha, y la de Dos Bocas, ¿no? Que se inauguró hace poquito. Otro de las oportunidades comerciales que tiene México y que es muy polémico, pero bueno, aquí vamos, ahí los veo en los comentarios, jajaja. Pero bueno, uno tiene que defender sus convicciones políticas, ¿no? Y creo que el otro tema, pues es el tema del Tren Maya, que no es una ocurrencia, no es una ocurrencia el Tren Maya. Bueno, les voy a platicar a los que no saben, nuestros amigos de otros países, qué es el Tren Maya, porque quizás no lo saben ustedes, pero aquí lo pueden ver, ¿no? El Tren Maya es un proyecto turístico, también va a mover personas, también es un proyecto de movilidad, pero sobre todo es turístico, con la intención de conectar la península de Yucatán, que es esta península, de forma ferroviaria, ¿no? Partiendo, pues,
de la zona de Cancún, Quintana Roo, hacia toda la península que está aquí, ¿no? Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cancún se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Es muy posible que muchas personas solo conozcan Cancún, hayan venido a México y solo conozcan Cancún. ¿Por qué es tan importante Cancún? Porque está situado en una posición turística envidiable. Otra de las grandes ventajas, otra posibilidad, otra oportunidad de México para progresar. Porque miren dónde está Cancún, ¿no? O sea, Cancún está aquí en la puntita del Golfo de la península de Yucatán. Y de aquí pues puede venir toda la costa este. Puede venir también nuestros amigos cercanos, les queda cerca de Sudamérica, de Colombia, de Venezuela. Incluso, pues Europa no está tan cerca, pero tampoco está tan lejos, ¿no? Por avión es lo primero que se llega, ¿no? Y es una zona, pues, Mar Caribe, playas de color turquesa, muy bonitas. Específicamente la ciudad de Cancún tiene una especie de saliente, que es esta zona que es la zona más turística, porque está justo al lado del mar y del otro lado tiene una laguna, ¿no? Entonces de ambos lados puedes poner una cantidad impresionante de, vean todo esto, ¿no? De turismo. Vean todo esto estos son hoteles de 5 estrellas, ¿no? Para el turismo internacional. O sea, aquí se paga en dólares y en euros, ¿no? O sea, tiene una derrama económica impresionante lo que es Cancún, por su belleza natural, por la cultura mexicana, ¿no? De los dos lados pues está la laguna, Nichupté, y está el mar Caribe, ¿no? No solo eso, sino que esta zona pues es también una zona de belleza natural increíble, ¿no? Es una zona selvática. Y además hay riquezas coloniales, no muy lejos están las ciudades de Valladolid, que es muy bonita, y Mérida, coloniales, y de arqueológicas, ¿no? O sea, no muy lejos está Chichén Itzá, ¿no? Una de las grandes maravillas del mundo mesoamericano, del mundo maya, pero hay muchas otras, está rodeado de sitios arqueológicos, todo esto, ¿no? Uxmal es otra zona importante, Campeche es una ciudad amurallada que no está muy lejos. Hay los famosos cenotes, ¿no? Que son estas caídas, cuevas subterráneas donde se almacena agua y es espectacular, ¿no? Reservas ecológicas, la reserva del Siancán, hay otra ciudad, Chetumal, muy bonita, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la gente que llega a Cancún, pues se queda en Cancún, porque no hay la comunicación, eh, transporte y servicios que podrían llevar esta derrama económica que se queda aquí súper rico, ¿no? O sea, mucha cantidad de derrama económica que viene de todo el mundo. ¿Y dónde está lo que habíamos visto hace rato? La zona de pobreza de México. Acá. En esta zona sobre todo, ¿no? Bueno, un poquito más por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? Que la riqueza que se derrama en Cancún también llegue a las zonas más pobres de México. Hay que llevar esta derrama económica acá. Es muy paradójico que aquí sea una zona tan rica, aquí sea una zona tan pobre, y que lo único que hay que hacer es conectar aquí y acá, siendo que además no nada más es llevar a los turistas a ver despeñaderos,
porque toda esta zona también está rodeada de una gran cantidad de riqueza gastronómica, cultural, sitios arqueológicos, playas, ciudades coloniales, ¿no? O sea, todo esto. Entonces, ¿cómo mueves ese capital de un lugar a otro? Lo subes a un tren. Lo subes a un tren turístico. Ese es el famoso plan del Tren Maya, ¿no? Que lo que busca es llevar toda esta población, todo este turismo internacional que llega a Cancún, que también se está rehabilitando el aeropuerto para que tengan todavía más acceso. Y pues digamos, una deuda histórica de justicia social, que es la zona que no ha tenido infraestructura. Entonces conectas todo esto con tren y generas una riqueza. Y que no solo eso, porque además reactivas esta economía y le das movilidad social a la población para que los que trabajen aquí vivan allá o los que vivan allá trabajen aquí, viceversa, lo que sea, ¿no? Siendo que nosotros ya habíamos hablado también de la importancia geopolítica del transísmico y de el petróleo y de Dos Bocas. Entonces todo este proyecto está integrado porque el Tren Maya se va a conectar al transísmico para la movilidad de personal o movilidad turística. Toda esta región es muy pobre, sí, económicamente, pero culturalmente es de una riqueza increíble. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tienen unas ciudades, pueblos mágicos, ciudades coloniales, comida, playas. O sea, esto podría ser un paraíso que no se ha explotado. Porque sistemáticamente pues ha habido preferencia para darle los recursos al centro y al norte del país y aquí construir toda la infraestructura y todas las ciudades, ¿no? ¿Cuál ha sido la polémica con el Tren Maya? Es que va a generar un ecocidio, se dice, ¿no? Porque pasa por la selva. Inevitablemente todo proyecto de infraestructura va a afectar la ecología local, pues sí, o sea, eso es inevitable. Pero lo extraño y las campañas que se han hecho a favor en contra del Tren Maya es que son políticamente selectivas. Porque en otros lugares, cuando se han hecho ecocidios, pues no se dice lo mismo. Toda construcción o todo proyecto de infraestructura, pues tiene que ser consciente de la afectación local que va a tener. Pero no podemos decir, va a afectar la ecología, no podemos hacer nada, ¿no? No, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. No deja de ser una afectación ecológica, sí, pero estamos hablando de una vía férrea. No estamos hablando de una presa, por ejemplo, ¿no? Que tiene una afectación ecológica mucho más grande. O no estamos hablando de un aeropuerto, ¿no? O sea, es una vía férrea que sí, pues necesita cierto espacio para transitar, pero pues pasa el tren y listo. Ha habido otros proyectos donde no se tomaron en cuenta esa afectación ecológica, mucho más graves, y no se dice nada ni en la prensa ni en ciertos sectores de la población. Les voy a poner el caso, vámonos al centro de México, del lago de Texcoco, que es un caso de crisis ecológica gravísima y de la cual esas organizaciones que se quejaron en contra del Tren Maya pues no dijeron nada, ¿no? Desde tiempos de la colonia pues se ha generado un ecocidio sistemático en el Valle de México que ha sido el desecamiento de los lagos que llegaban a la cuenca de México, ¿no? Entonces les tengo que hablar un poquito para nuestros amigos de otros países de cómo funciona el centro de México. El centro de México, la Ciudad de México específicamente, se encuentra ubicada en un valle, el llamado Valle de México. Aquí pueden ver que hay montañas
Aquí están todas estas montañas. Sierra de Guadalupe, ¿no? Lo que es el occidente de México, el Ajusco, lo que es el desierto de los Leones, Topilejo, y aquí los volcanes, ¿no? Entonces, todo esto genera una cuenca hidrológica, aquí están las montañas, y todo el agua del Valle de México, pues se venía anteriormente al centro, ¿no? Es como un tazón, una cuenca, ¿no? Entonces, pues el agua baja y los lagos de México, donde se construyó la antigua ciudad de Tenochtitlán, era una cosa más o menos así, ¿no? Este era más o menos, digo, más o menos de mi memoria, ¿no? Y todo esto era lago, ¿no? Todo esto era lago, todo esto era lago. Llegaron los españoles, la época de la colonia, y secan el lago de Texcoco y se construye la Ciudad de México. Esto tiene algunas consecuencias. Primero, inundaciones. En la época de la colonia, la Ciudad de México se inundaba sistemáticamente. Pues, ¿por qué? Porque el agua baja y no va al mar, baja al lago, o lo que era el lago. Entonces se inundaba la ciudad. Pero esa agua se inundaba, se anegaba y no se aprovechaba. Entonces había al mismo tiempo inundaciones y había al mismo tiempo falta de agua potable, que sigue sucediendo hasta el día de hoy en la Ciudad de México. Esto es un problema gravísimo porque una ciudad no puede vivir sin agua. ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Pregúntenle a Monterrey, ¿no? Que hace poco vivió una crisis de este estilo. Entonces es un desperdicio de un recurso importantísimo, vital, y que generó además una catástrofe ecológica. Porque esta zona, el oriente de la Ciudad de México, como pueden ver aquí, sobre todo lo que es el sur, Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, Aragón, toda esta zona que se construyó sobre los terrenos del lago de Texcoco, pues se hizo una especie de desierto artificial, porque pues esta zona era de agua salada, se seca el lago, queda salinizado el suelo, no se puede, no es apto para la agricultura y se pierde la humedad. Entonces, lo que genera, por ejemplo, es muy común en Chalco, en Chimalhuacán, pueden verlo aquí, muchas tolvaneras, mucho polvo, y es una zona pues, ecológicamente devastada, ¿no? Porque era una zona lacustre, ahí tenía que haber agua, ese es el lugar habitual, y esta zona se inunda cada vez que llueve, pues, se inunda esta zona, ¿no? Entonces, la paradoja de que se inundan y al mismo tiempo no tiene agua, ¿no? Es una tragedia esto, es una tragedia ecológica y que además es una bomba de tiempo, porque la Ciudad de México se puede quedar sin agua en algunas décadas, ¿no? Entonces, pues, esta zona está totalmente ecológicamente devastada y hay una necesidad nacional de construir un aeropuerto, porque el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que está aquí, pues ya está tragado por la ciudad, ya no se puede expandir para ningún lado, ya no, ya no puede meter más vuelos comerciales a esa zona, ya no entran más aviones. Entonces vamos a construir un aeropuerto cerca y esta zona pues ya está devastada, pues construyámoslo acá, ¿no? Entonces en la administración anterior del presidente Peña Nieto se contrata la firma de Norman Foster, un proyecto faraónico de 500 millones de dólares, una cosa así impresionante, para construir el aeropuerto en esta zona. En términos de aviación y de conveniencia, pues era la zona más fácil
para construir un aeropuerto, ¿no? O sea, ¿quién no quiere llegar al aeropuerto en 30 minutos, ¿no? Está increíble, ¿no? El problema es que estás construyendo un aeropuerto. Aquí lo pueden ver, aquí quedan los vestigios de ese viejo aeropuerto. Es esta X, ¿no? El problema es cómo construyes un aeropuerto en la zona más baja del Valle de México. Es decir, se va a inundar. Entonces la forma de, para que no se inunde, pues es tener bombas constantemente para sacar el agua. Pero de todas maneras es un terreno que por abajo está absorbiendo agua, desnivelado, pues tus pistas no van a estar parejas siempre. Entonces la cantidad de inversión para mantener este aeropuerto pues iba a ser millonaria. Y había pues muchas sospechas de corrupción y de clientelazgos porque el partido de Peña Nieto pues siempre fue conocido por su corrupción. Eso no estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? Entonces no se puede construir, primero no se puede construir un aeropuerto ahí, y segundo este es un lugar destinado a ser un lago, porque ahí es donde cae el agua. O sea, tener un bowl, tener un tazón, ahí va a caer, porque es lo más bajo del valle. No hay otra lógica posible. Y se necesita esa agua pues para, primero, controlar las inundaciones, porque ahí caería todo el agua que se necesita. Y segundo, para rehabilitar ecológicamente esta región. Entonces, era el mejor lugar para un aeropuerto, pues en términos de logística abstracta, sí, ¿no? O sea, está cerca de la ciudad, estaba el terreno desocupado, pero ¿de qué te sirve un aeropuerto si se te va a inundar la ciudad, si hay una crisis ecológica en el oriente y si te quedas sin agua? No tiene sentido. Ojalá se pudiera construir un aeropuerto cercano a la Ciudad de México, pero como hemos dicho anteriormente, es un valle. Entonces tú no puedes construir un aeropuerto rodeado de montañas. Es muy peligroso. Toda esta zona no se puede construir. Aquí no hay lugar, no hay lugar. Aquí ya es ciudad, ya es urbe, todo esto es la Ciudad de México. Lo que está en amarillo. Y lo que está en rojo, pues son montañas. Entonces no hay espacio, no hay espacio. Todo esto es ciudad, también es ciudad, también es ciudad, también es ciudad. Texcoco es ciudad. Y aquí estaba el lago de Texcoco, ¿no? Entonces no puedes construir. Aquí no puedes construir. No puedes construir. Entonces tienes que encontrar el lugar más cercano. Había una antigua base militar que se llama Santa Lucía, pues que es el lugar más cercano donde puedes construir. Entonces, pues se decide construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está acá. Entonces, este aeropuerto, pues no, obviamente no está tan cerca como Texcoco. Pero, miren, para llegar, pues hay que hacer este recorrido o hacer este recorrido. Y Texcoco, pues nada más estaba aquí, estaba mucho más cerca. Sí, por supuesto. Pero no hay las condiciones para construir el aeropuerto en esta región. Entonces se decide construir aquí el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya está en funcionamiento, lo que le falta es la conectividad. Ahora, no es una anomalía, no es nada fuera de lo común, pues que los aeropuertos de ciudades importantes no estén tan cerca. Pues por estas razones, porque geográficamente un aeropuerto necesita una extensión importante, no pueden estar tan cerca de la ciudad por muchos factores. Entonces tampoco es tan raro, ¿no?
Lo que le falta al aeropuerto todavía, pero ya se está resolviendo, es el tema de la conectividad, es decir, llegar de forma rápida al aeropuerto. Ya se están construyendo las vías, aquí las pueden ver, ¿no? Para llegar, tanto carretera como el tren interurbano o suburbano, que va a salir de Buenavista al aeropuerto y que va a llegar en 45 minutos. En cuanto eso esté resuelto, va a subir los vuelos mensuales del aeropuerto. Simplemente, y además hay que recordar que los aeropuertos se escalan. Es decir, no empiezan con cientos de operaciones al mes desde el principio. Toma tiempo, poco a poco, tanto el tema de conectividad como los temas comerciales de aerolíneas para que esto se ajuste. Hombre, como usuario es más conveniente Texcoco, pues sí, está más cerca. Pero a largo plazo no podemos costear ni el tema del agua, ni el tema de las inundaciones, ni el tema de los riesgos que tienen para un aeropuerto estar en el en un lago. Entonces, para mí más importante que el tema del aeropuerto, que se discute mucho, es el tema del rescate del lago de Texcoco, que además pues es parte integral de este tema, ¿no? El lago de Texcoco se van a rehabilitar una cosa así como 14,000 hectáreas. O sea, es todo esto. Todo esto va a ser, todo esto se va a hacer un parque ecológico. ¿Por qué? Porque es la vocación natural del lago, porque va a rehabilitar la ecología y porque es un tema de seguridad nacional que la Ciudad de México no se quede sin agua. Esto no lo puedo dejar de repetir. Entonces, esta zona se va a establecer como un lago, como un parque ecológico, y también por un tema de justicia social. ¿Por qué? La Ciudad de México, como muchas ciudades, está dividida entre oriente y poniente, ricos y pobres, ¿no? La zona occidental del Valle de México es muy arbolada. Aquí hay mucho bosque, ¿no? Toda esta zona. Eso también es salud, la calidad del aire, ¿no? Y es calidad de vida. Y el oriente, por el tema de que se secó el lago, pues es muy agreste y muy seco, y hay muchos temas de problemas de salud, problemas respiratorios y calidad de vida, ¿no? Y baja la plusvalía, baja el valor de estos terrenos. En general la gente vive peor, ¿no? O sea, un indicador importante de calidad de vida y de nivel socioeconómico, pues es qué tan verde es tu zona, qué tanto acceso tienes al agua y qué tanto acceso tienes a zonas bien arboladas y bien aireadas, ¿no? Entonces es una injusticia que el oriente de la Ciudad de México pues tenga problemas de salud, problemas que afectan a la población, porque no tienen acceso a parques como lo tiene el oriente, el occidente, ¿no? Y además no solo tiene esto, sino que tiene Chapultepec además, ¿no? Que es un bosque muy importante en la Ciudad de México. Entonces, entre más al oriente te vas, menos verde es. Y una forma de resarcir eso es restableciendo el lago de Texcoco, que va a resolver el problema de sequías, el problema de tolvaneras, va a brindar un parque, va a generar turismo y, insisto, es un problema de seguridad nacional que haya agua en la ciudad. Entonces es fundamental. Entonces ya se diseñó y se está llevando a cabo
el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, que va a estar ubicado ahí y que es fundamental para la ciudad, para la supervivencia de la ciudad, ¿no? Que esa agua se aproveche, que esa agua que se inunda cada año, la Ciudad de México, se utilice para un parque, haya un reservorio, no se inunda, se restablecen las zonas verdes, ¿no? Pero pues estas cosas no se mencionan y no se dicen en los medios porque el control pues, de los medios de comunicación está entre las clases privilegiadas y ellos quieren llegar al aeropuerto en 10 minutos o en 20 minutos y no les importa quién vive en esta región, ¿no? Así de simple. Entonces, es muy importante y es un gran acierto el rescate del lago de Texcoco, ¿no? Y si tenemos que hacer 40, 50 minutos para llegar al aeropuerto, pues es un sacrificio que yo tomaría todo el tiempo si garantiza que sigamos teniendo agua en la ciudad. Así de simple, ¿no? O sea, es agua o aeropuerto, ¿no? Y además, lo que mencionamos, ¿no? Este tema de justicia social que va a rehabilitar mucho la calidad de vida del oriente de la ciudad, que siempre ha sido perjudicado, sin mencionar las comunidades agrícolas de Atenco y de Texcoco y de Chiconcuac y de Tezoyuca, etcétera, ¿no? Que todas estas regiones son agrícolas y que dependen también del acceso al agua, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Bueno, pues esos son algunos de mis puntos sobre la geopolítica y las oportunidades de infraestructura de la Ciudad de México. Yo sé que son muy polémicos, yo sé que a no todo el mundo le gusta esta administración. A mí hay cosas que me gustan y no me gustan del gobierno de Andrés Manuel. No voy a atacarlo todo ni lo voy a defender todo, ¿no? O sea, hay cosas que no me parecen. Pero lo que ha sido invertir los recursos en proyectos de infraestructura natural, es decir, en el sentido de que es la vocación natural del país, construir vías, puertos de acceso entre los océanos, el tema de la rehabilitación del petróleo, el tema del Tren Maya, el tema del lago de Texcoco. Esos temas no tendrían que ser polémicos, es decir, cualquier administración de cualquier partido político se podría haber dado cuenta de estas oportunidades. Algunos proyectos son tan viejos como Porfirio Díaz y no se habían hecho porque había otras prioridades en el país, ¿no? Y un gobierno pues tiene que invertir sus recursos donde más se necesita, donde más urge. Y el sureste siempre es lo que ha urgido más, o el oriente de la Ciudad de México. Eso es lo que más urge, porque hay gente que está en extrema pobreza en esta región. Y la infraestructura, mira, te puedes estar de acuerdo o no con la administración, pero la geografía está ahí, las montañas están ahí, los ríos están ahí, y si están bien hechos los proyectos de ríos, de carreteras, de puentes, de puertos, esos se van a quedar ahí, ¿no? Independientemente de quién venga después, ¿no? Otras cosas podríamos discutir, ¿no? Otras cosas podemos discutir, pero la vocación de infraestructura y geopolítica de cada país llama a ciertos proyectos, ¿no? O sea, ya están dadas las condiciones para que se hagan ciertas cosas. Solamente hay que hacerlas, ¿no? Y no se habían hecho, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, ¿qué te digo yo? Yo no voy a construir una presa en el desierto, no tiene sentido, porque no hay agua, ¿no? Pero sí puedo aprovechar las oportunidades que ya hay. No podemos hacer nada, no podemos hacer un gran río en México que atraviese todo y tener el Mississippi, no podemos.
pero sí aprovechar esta angostura geográfica del país, tanto en el norte, en el Temec, como en el interoceánico. Podemos transportar estos recursos de turismo de Cancún hacia el sureste. Eso también lo podemos hacer, ¿no? Podemos recuperar el lago de Texcoco y aprovechar el agua. Naturalmente cae ahí, no hay que hacer nada más. ¿Por qué tenemos sequías en la Ciudad de México? No deberíamos tener sequías. Cae muchísima agua. En las temporadas de lluvia cae muchísima agua. Quienes han visitado la Ciudad de México entre los meses de mayo hasta octubre más o menos, se inunda la ciudad del agua que cae y luego no cae nada. O sea, México tiene una temporada seca y una temporada húmeda. Si se capta todo el agua de la temporada húmeda, ya no hay problema de sequía. Pero lo que sucede es, lo que sucede ahora es que cae todo el agua, esa agua se pierde, se inunda, se anega, se tapan y se destapan las coladeras y luego ya no hay agua todo el año, ¿no? Es un desperdicio impresionante. Entonces, lo que hace el lago es retener esa agua para cuando se necesite. Así de simple, ¿no? No se inunda la ciudad y tienes agua. ¿Y cuál era el plan antes? Construir un aeropuerto ahí que se va a inundar. Entonces, esas oportunidades naturales, que no hay que pensarle demasiado, solo hay que estudiar un poquito la geografía, si se utilizan bien, pues son de un enorme beneficio para la población, para la gente, para el pueblo, ¿no? Eso es la razón por la cual, al menos en el tema de infraestructura, me parece que esta administración vale la pena considerar sus proyectos porque no se había hecho antes, ¿no? Otras administraciones prometían y ni siquiera cumplían, ¿no? Los dos grandes proyectos de infraestructura de Peña Nieto fueron el aeropuerto de Texcoco, que se canceló y que iba a ser un desastre, y un tren interurbano México-Toluca, que no se terminó, temas de falta de planeación y o corrupción, y que esta administración lo va a terminar, además. Antes de eso, Felipe Calderón prometió una refinería, de la cual nada más se construyó una barda, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que la infraestructura es uno de los grandes índices de planeación y de éxito que puedes darle a un país, ¿no? Por eso hablábamos de Panamá tanto, ¿no? O sea, Panamá es un proyecto de infraestructura, ¿no? Es el canal. Y que le da para vivir a todo el país, ¿no? Es pues el país más rico de Centroamérica, tal vez, ¿no? Posiblemente. Per cápita seguro lo es, ¿no? Los otros países pudieron hacer proyectos similares, ¿no? Y no lo hicieron. Sino un canal, algún interoceánico como México, pero nadie lo hizo, ¿no? ¿Quién es el que le va bien? Pues a Panamá. Costa Rica le va bien con el turismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son los dos países más ricos. Pues es aprovechar tus recursos, lo que tienes. México, pues es lo que está haciendo, ¿no? El norte, pues ya tiene todas las carreteras para acceder a Estados Unidos. Todo esto está comunicado, todo esto hay fábricas, todo esto está muy bien. Tenemos la deuda pendiente con el sur que se está restableciendo, ¿no? Entonces, esa es un poco mi idea sobre infraestructura. Espero que estos proyectos les llame la atención. La idea es que investiguen, busquen por su propia cuenta. No tienen que estar de acuerdo conmigo tampoco, pero pues lo que sí sé es que no se habla mucho de estos proyectos, ¿no? O sea, hay mucha gente que no sabe que existe el Temec, hay mucha gente que no sabe lo que es el lago de Texcoco. El que más se habla pues es el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, pues eso se hablan muchos, ¿no? Pero también se hablan a veces con opiniones muy sesgadas, ¿no? Entonces, lean fuentes de todos los lugares, ¿no? O sea, lean fuentes a favor y en contra del gobierno, formen sus propias opiniones. A mí lo que me gusta es
informar y pues, tengo que dar mi opinión también, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que les guste este video. Muchas gracias a todos por verlo. Gracias especialmente a los patrones y a los seguidores del canal. Y síganme comentando pues qué les gusta, qué les gustaría ver, qué quieren analizar, si les gustan estos videos o no. Los videos de filosofía siguen, esos no se van a detener. Así que bueno, pues les mando un cordial abrazo y espero que estén muy bien. Cuídense mucho.